Voy a tocar temas a nivel doctrinal que, que de repente pueden, en algunos aspectos, no son cruciales, pero pueden diferir de de algunas doctrinas tradicionales. Pero quiero darles un panorama de lo que es el Evangelio de Cristo, de lo que es esta historia preciosa de la cual nosotros somos parte. Y quiero comenzar leyendo Colosenses capítulo 1. Voy a leer en la nueva versión internacional, desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Mis queridos hermanos, nosotros entendemos algo, y es que Jesucristo es Dios, tal cual. Si nosotros estamos adorando a nuestro Señor, creemos que Él existió desde el principio. En el libro de Colosenses lo está diciendo claramente el apóstol Pablo. Pero cuando nosotros vamos al libro de Juan, muchos sabemos el contenido del libro de Juan también. Él explica también que el verbo era en el principio era con Dios y el verbo era Dios. Yo creo que ya he escuchado esa parte. Y y dice también en ese pasaje que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Hay una dimensión espiritual que, mis hermanos, es sorprendente. Es algo que decía el apóstol Pablo, que él conocía, hablando de sí mismo, que él conocía a alguien que fue llevado al tercer cielo. No sabe si fue en espíritu o fue en el cuerpo, solamente Dios lo sabe, que le fueron mostradas cosas que al ser humano es imposible el poder pronunciar o hablar. Hay un reino celestial donde están todas las cosas. Dice la Biblia que está el trono de Dios, está el tabernáculo en el cielo, eso lo dice en el libro también de Hebreos. Existen también ángeles, también algunas criaturas que vemos en el libro de Apocalipsis. Hay un reino celestial. Y en ese reino celestial tenemos a un Dios grande, soberano y poderoso, que en sí mismo son tres personas en una. Nosotros creemos en la Trinidad. Creemos que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y se puede apreciar en la palabra del Señor cómo ellos tres siempre han operado desde el principio. Cuando dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando vemos en Génesis cómo comienzan todas las cosas, vemos que, y dijo Dios, dice la palabra, y dijo Dios, hágase la luz y se hizo la luz. Esa palabra que salió de su boca es el Logos, el verbo que creó todas las cosas que existen a nuestro alrededor. Por eso es que Colosenses, el pasaje que acabamos de ver, dice en el versículo 16, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. ¿Por medio de qué? De la palabra, del Logos, que fue formado desde el principio. Fue por medio de Cristo, que es el verbo hecho carne, que se crearon todas las cosas que existen en este planeta Tierra. Entonces, estando en su condición de divina y en ese reino celestial, Dios vino y agarró y formó un pequeño planeta llamado el planeta Tierra. Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, de las aguas. Y después dijo Dios, hágase la luz. Y ahí vemos a
a estas tres personas que forman a nuestro Dios. Desde el inicio, ellos crearon todas las cosas que están en esta tierra para que pudiera gozar un ser humano que pudiera ser parecido a ellos en voluntad, parecido a ellos en emociones, parecido a él en su forma, que pudiera tener una relación de amor y de acercamiento hacia él. Ese era el deseo que estaba en el corazón de, de nuestro Dios, el poder relacionarse con nosotros. Eso era lo que él quería. Siempre él ha querido tener una relación cercana con alguien de amor, porque Dios es amor. Entonces él forma el planeta Tierra y todas las cosas que en él están. Y llega el momento en el cual forma al ser humano a su imagen y semejanza y le dice por lo menos tres cosas en específico. Le dice que tienen que multiplicarse, pero dice que tienen que sojuzgar la tierra. Es decir, él es el que iba a gobernar la tierra. Él, aparte de eso, dice la palabra del Señor que habían dos árboles en el huerto del Edén. Hay algunos pasajes que vamos a leer, otros que se los voy a mencionar. Dice que hay dos árboles. Uno era el árbol de la ciencia, de la sabiduría del bien y del mal, y el otro es el árbol de la vida. Es decir, había un árbol de la vida que pretendía Dios utilizar para que el hombre pudiera vivir para siempre. Entonces él quería que el hombre pudiera gobernar la tierra, que el hombre pudiera tener vida eterna y quería tener una relación cercana con el hombre, con el ser humano. Ahora todos sabemos lo que sucedió. El pecado llega a la humanidad, lamentablemente, y estas tres cosas las pierde el ser humano. Un contacto directo con su Dios, una relación cercana con Él. La Biblia dice que había una sentencia. Si el ser humano comía del árbol, entonces al momento de comer del árbol iba a morir. Y el asunto con la muerte, que nosotros entendemos, es que la muerte es la separación del espíritu humano del cuerpo. Esa es la muerte física. La muerte que hasta el día de hoy los seres humanos han padecido es la muerte que los ha separado del Espíritu de Dios, que es la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual inició en el pecado. Ya después de que Adán y Eva comieron del árbol, sabemos que Adán vivió 900 y algo de años. Es decir, que no fue una muerte física, aunque sí nos afecta físicamente. Hay una personalidad que podemos decir que es nuestra alma, pero nuestro espíritu murió en el momento en el cual Adán y Eva pecaron, y es a través de ellos que pasa todo ese pecado a todos los seres humanos. Hermano, le estoy comentando todo esto porque queremos llegar a un final, que es Cristo. Fíjense que todas las cosas comienzan con Cristo. Toda la creación comienza con Cristo. El ser humano comienza con Cristo. Nosotros, todas las criaturas, y es lo que estamos leyendo acá, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Es decir, todo lo que está creado en esta tierra fue formado por Jesús, el Verbo hecho carne. Entonces, todo eso, toda la creación fue formada para darle la gloria a Él, para que todo se sujetara a Él en la persona de Cristo. Ahora bien, al momento de llegar al pecado, nosotros nos separamos de esa visión primordial que tenía Dios con el ser humano y con este planeta Tierra. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos podían conversar directamente con Dios. Podían tener, así como estamos conversando, pero un poco más cercano, estaba presencial nuestro Dios. Y
esa relación de intimidad y la oportunidad de vivir para siempre y la autoridad que se nos había dado en toda la tierra, la perdimos a causa del pecado. Ahora bien, mis queridos hermanos, en en esta tierra, el Señor todavía quiso tener misericordia de su creación, de nosotros como seres humanos. Y se planteó, valga la redundancia, un plan. Creó un plan que ya tenía determinado para el fin de los tiempos. Porque Él pensó, dice la Biblia en Efesios, que Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Es decir, había una serie de almas, había una serie de personas en este planeta Tierra que tenían que existir. Tú y yo teníamos que existir. Y hay un grupo de personas que Dios tenía ya en su corazón que tenían que existir hasta el final de los tiempos. Entonces, cuando Él crea al mundo, empieza a contarse el espacio-tiempo, el tiempo cronos, Él, por supuesto, sabía quiénes iban a nacer, quiénes iban a estar en este tiempo. Y creó un plan que pudiera durar todo el tiempo de cada una de las generaciones hasta la última generación que va a pisar esta tierra. Mucha gente puede pensar, pero Dios, ¿por qué no hizo algo de una vez? ¿Por qué no ejecutó su plan de una vez? Hay una dispensación del cumplimiento de los tiempos que el Señor tiene para su iglesia, para su pueblo, para esta tierra. Entonces, Él decidió crear un plan y establecer su origen escogiendo a un hombre y a partir de ese hombre darle una promesa y esa promesa, que está basada en la fe, iba a formar una gran familia que es la que él había decidido rescatar para volver a comenzar y darle las tres cosas que perdió el ser humano al principio. Una relación con él directa, darle vida eterna y darle autoridad sobre toda la tierra. Esas son las tres cosas que el ser humano perdió al principio, que Dios quiere volver a restaurar al final de los tiempos, para nosotros todos los seres humanos que pisamos esta tierra y que hemos creído en Él. Ahora, cuando Él hace esto, Él decide buscar a una persona llamada Abraham. Abraham escuchó la voz del Señor. Abraham escuchó la promesa de Dios de que su descendencia iba a ser numerosa como las estrellas, numerosa como la arena del mar. Y la Biblia dice, y creyó Abraham a Dios. Y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Y es a partir de la fe que empieza Dios a fundamentar todo su plan para el ser humano. A partir de la fe de un hombre llamado Abraham. A Abraham se le dice en Génesis 17, 7 y 8, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, y yo seré su Dios. Entonces dice la Biblia dice que estableció un pacto, y la palabra que utiliza es un pacto eterno. Dios estableció un pacto ahora con un ser humano llamado Abraham, y a partir de Abraham, esa bendición, esa promesa fue dada de nuevo a su hijo Isaac. Encontramos ahí en Génesis 26, del 2 al 4, que se le dice a Isaac, solamente voy a nombrar tres patriarcas y su versículo. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti
y a tu descendencia daré toda esta tierra. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Entonces, fíjense esto. Dios empieza a hacer su plan a través de la fe de una persona llamada Abraham. Abraham cree, aunque era anciano, la palabra que Dios le había dado, y a partir de esa fe empieza a desarrollarse el plan de nuestro Señor en esta tierra. Y se le dice a Isaac, mira, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Es la misma palabra que se le está dando a Abraham. Y también decide creerle a Isaac. Y después Isaac tiene a Abraham, Isaac, Jacob. Y a Jacob también se le dice lo mismo. Y quiero que lo puedan anotar por allí. Génesis 35 del 11 al 12 dice, he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, y cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mis hermanos, la promesa del Señor es una promesa eterna y permanente. Y Él cuando promete algo, lo cumple. Y entonces viene y comienza con el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, les hace esta promesa a ellos. Y empieza Dios a ejecutar su promesa para seleccionar a un grupo de personas en esta tierra que van a recibir la revelación del tercer cielo, de lo que está pasando en el tercer cielo, de cómo se gobierna en el tercer cielo, cómo es que Dios reina en el tercer cielo, donde está el trono del Dios Altísimo. Mis hermanos, nuestra mente pequeña no puede concebir las cosas maravillosas que están en el reino de los cielos. Es algo maravilloso, el apóstol Pablo lo decía. El apóstol Juan trató de identificar, de describir lo que pudo ver en el reino de los cielos, con mucha simbología. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, que lo más sabio, lo más insensato de Dios, o sea, no puede superarlo la sabiduría del hombre. Dios y todo lo que pasa en el reino de los cielos es algo grandioso, maravilloso, que no podríamos describir. Pero Dios en su amor es como el papá que se baja y se acerca al niño pequeño para explicarle con amor las cosas de la gente grande. Usted viene y cuando usted tiene hijos, yo tengo mi hijo de 5 años, y yo cuando quiero explicarle algo, yo me arrodillo y me pongo ahí a la altura de él para que me vea cara a cara. Y él me tiene que ver para que me pueda comprender. Si usted tiene hijos, lo sabe. Usted le puede decir cualquier cosa a la distancia y de repente no le va a prestar atención o no lo va a tomar en cuenta. Pero si usted se baja a su nivel, el niño le puede entender. Le va a decir, usted no tiene que pasar para allá. Usted tiene que comprender esto. Cuando papá y mamá estén hablando, usted tiene que hacer silencio. Cuando estemos hablando a los mayores, usted no se tiene que meter. Usted tiene que comportarse. Para que el niño pueda entender cómo ir madurando, cómo ir aprendiendo. Y el Dios que está en lo más alto descendió a esta tierra y nos miró cara a cara. Es tal cual, hermano. Es decir, Dios se bajó. La Biblia dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo un ser humano. ¿Por qué Dios
se hace un ser humano, es para poder ayudarnos a comprender mucho más lo que Él tiene preparado para nosotros. Y dice la palabra de Dios que a la promesa que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob, llegó por supuesto a sus hijos. Jacob tuvo 12 hijos, los cuales fueron más adelante las tribus del pueblo de Israel, los que conformaron el pueblo de Israel. Y hubo uno en específico que me llama mucho la atención, fue llamado Judá. Judá, en Génesis capítulo 49, del 8 al 12, dice la Biblia que Jacob le estaba dando una bendición a cada uno de sus hijos y era una bendición profética. Y si usted lee en Génesis 49, del 8 al 12, dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, la buena el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Mi querido hermano, hermana, este pasaje está dando un vistazo a través de la persona de Judá, de uno de los hijos de Jacob, un vistazo al futuro, un vistazo a cómo va a ser el final, un vistazo a ese león de la tribu de Judá que va a venir a pisar el lagar de la ira del Señor. Eso aparece allí en ese pasaje. Desde el inicio ya el Señor estaba identificando cuál iba a ser su plan final. Y todavía está el protoevangelio, que algunos de repente lo han escuchado en Génesis. Hay varias representaciones o apariciones de Jesucristo, de la persona de Jesucristo en el Antiguo Testamento. El mismo Jacob peleó, dice la Biblia, con un ángel, pero en realidad nosotros sabemos que ese ángel era el mismo Cristo que se apareció en ese momento. Y pelearon y se le bendijo, y a Jacob se le cambió el nombre por Israel. Quizá era la bendición del Señor. Vemos a un Josué que antes de entrar a la tierra prometida se le presenta el capitán de los escuadrones del ejército celestial, y sabemos que Jesucristo también se manifestó en ese momento. Jesús siempre ha estado, hermano. Jesucristo estuvo desde el principio y ha estado presente en cada etapa de todo este plan precioso que el Señor tiene preparado para la tierra y para su pueblo. Y ahora vemos cómo Judá recibe esta palabra. Están todos los hijos de Jacob en Egipto. Recuerdan que ellos vendieron a su hermano José. José está en Egipto, se hace un líder prominente en Egipto. Crece el pueblo de Israel y después viene la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y ellos se van al desierto. En el desierto, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que hubo una revelación a Moisés de lo que Dios quería hacer con este pueblo que estaba formando. Éxodo 19, del 4 al 6, dice: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de lo que he traído hacia mí como sobre las alas de las águilas. Si ahora ustedes me son del todo obedientes, cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Entonces allí está, en ese momento, Dios le está revelando ahora a Moisés otra parte de la revelación celestial en esta tierra. Él está diciendo: mi intención con ustedes, pueblo de Israel, es que ustedes sean para mí un reino de sacerdotes. Reino porque van a tener autoridad sobre la tierra. Y sacerdotes
porque van a tener comunicación directa conmigo para con todo, y a través de ustedes voy a hablarle a toda la humanidad. Ese era el plan que el Señor tenía para con el pueblo de Israel. Mientras pasaba el tiempo, y Dios sabía que iban a pasar generaciones y era necesario tener una marca contundente en la historia a través específicamente de un pueblo al cual se le iban a mostrar una serie de cosas impresionantes. ¿Qué más le mostró Dios a Moisés en el desierto? Lo podemos ver, a ver si lo tengo por acá. En Hebreos 8:5 dice: estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el santuario. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Mi hermano, lo que se le mostró a Moisés en el desierto para hacer las medidas del santuario, para establecer las leyes, los 10 mandamientos, todo eso es una sombra, es un modelo de lo que está en el cielo. Es una sombra, es una figura, es una simple maqueta de lo que hay en el reino de los cielos. Y sus ordenanzas y sus leyes estaban establecidas para el ser humano para que ellos pudieran comprender cómo es que se mueven las cosas de manera justa y buena en el cielo, aquí en la tierra. Por eso es que nosotros oramos como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás ¿dónde? En el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿El reino de dónde? Del cielo. El reino del cielo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como ¿dónde? Como en el cielo. Es decir, nosotros estamos acá, mis hermanos y hermanas, es porque nosotros estamos copiando un modelo que es algo maravilloso, sorprendente, en la eternidad, donde habita el Señor, y Él trató de explicárnoslo como un papá trata de explicarles algo complejo a uno de sus hijos. Un papá que se baja al nivel de sus hijos y le dice, mira, yo quiero explicarte cómo es el mundo. Y Dios descendió para explicarnos cómo era el mundo celestial, el reino celestial. Entonces, estando en el desierto, se le dan los mandamientos a Moisés, se le da también esta promesa, ustedes van a hacer, yo voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes, y todo eso estaba establecido ¿para quiénes? Para el pueblo escogido de Dios, que es el pueblo de Israel. Dios decidió seleccionar al pueblo de Israel. Ahora, en la selección, usted ni yo podemos meternos. Eso es otro tema. Yo no sé todavía por qué Dios me escogió a mí. Yo no sé por qué Dios la escogió a usted. No lo sabemos. Yo no sé cuáles son los parámetros en la eternidad que Dios tiene para escoger a unos y a otros no. No lo sé. Lo que sé es que bendito sea nuestro Señor, me escogió a mí y lo escogió a usted. Y eso es una alegría para nosotros. Y Dios al principio siempre ha seleccionado, siempre ha escogido. Y Él escogió al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, si ustedes se saben la historia, ellos se les dio una promesa, se les dio una tierra física, la tierra de Canaán. Se les prometió a Abraham y a Jacob que esa tierra iba a ser de ellos perpetuamente, la tierra donde está ahorita el actual Israel. Y pasaron los años y el Señor levanta, cuando entran a la tierra prometida, levanta primeramente los jueces. Estoy haciendo un recorrido para llegar al final, hermano. Espero llegar al final a tiempo.
Pero para que vean cómo todo tiene una gran relación y todo tiene una comprensión muy clara desde el principio hasta el final glorioso que nos espera cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Entonces, están los jueces y se establecen los reyes. Y en los reyes aparece el primer rey, que es Saúl, que fue descartado por el Señor por desobediente, y se levantó otro hombre llamado David. Ya David se le dice en 2 Samuel 7, del 12 al 13, cuando tus días se cumplen y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Entonces, recuerdan la profecía que se le dio a Judá. Judá se le dio la profecía de que iba a venir un líder. Y David viene de la tribu de Judá. Y es en esa tribu y es en la promesa del trono de David que se dice, yo voy a traer a una persona que va a colocarse en el trono y va a establecerse para siempre. Entre tanto pasa toda esta historia, hermano. El mundo se está perdiendo en guerras. El ser humano, como no tiene conexión espiritual, no puede conectarse con Dios porque está muerto en sus delitos y pecados. Se matan los unos a los otros, hay adulterio, fornicaciones, hay pecados que están dañando a la humanidad por completo. Eso es la realidad de lo que la caída nos ha llevado a ese pecado que está dañando la tierra entera. Entonces Dios está haciendo un plan para poder rescatar a la humanidad. Y lo está comenzando a hacer a través de ya un Mesías profetizado primeramente a David. Los profetas, por consiguiente, también hablaron de él. Isaías decía en Isaías 9, 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y entonces está proclamando que va a venir este Mesías, que va a venir de la tribu de Judá, que va a ser del trono de David y va a establecer su reino, confirmándolo no por algunos días, no por algunos milenios, es para siempre que se va a establecer esto. Y Jesús, en todo ese transcurso, siempre ha estado presente en todo el Antiguo Testamento, y eso lo podríamos desglosar. Y profecías y apariciones y de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que llega el gran día en el cual el Señor Dios Todopoderoso se hizo un ser humano igual que nosotros. Se encarnó. Y Jesucristo manifiesta su rostro, el rostro de Dios se manifiesta en Cristo. La Biblia dice en Corintios que aquel que hizo que resplandecer de la luz, de las tinieblas de la luz, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para la revelación de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Jesucristo, el rostro de nuestro Dios en esta tierra, que se manifestó como un ser humano igual que cada uno de nosotros. Y Él viene para acá, como un hijo, viene a tomar lo que le pertenece. Él viene del cielo, llegó a esta tierra y cuando empezó a predicar dijo, arrepentíos
porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, él viene a establecer su reino en esta tierra. Y lo primero que él hace para establecer su reino en esta tierra es quitarle el derecho y la potestad que tenía Satanás y la muerte sobre toda la humanidad. Y por esa razón, él toma el pecado de todos nosotros, la doctrina de la justificación, él muere en la cruz del Calvario y con una cantidad de simbologías que si nos metiéramos en ellas, duraríamos más tiempo en este estudio. Pero entre ellas la principal es el cordero inmolado, el cordero que él se hizo en la celebración de la Pascua, de esa liberación del pueblo de Israel de Egipto. Encontramos que él se hizo ese cordero. Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, dice Hebreos. Entonces él tenía que derramar su sangre para el perdón de todos nuestros pecados, y al momento de perdonar todos nuestros pecados, el acta, porque había un acta en contra de usted y de mi persona, en contra de todos los seres humanos, que decía, todas estas personas pecaron, y como han pecado, ellos van a, la sentencia es la muerte. Todos ellos van a perecer para siempre, física y espiritualmente. Y van a recibir la ira del Dios justo para aquellos que son pecadores. Esa era la sentencia. Y esa sentencia le daba la oportunidad a la muerte de decir, ellos me pertenecen, ellos van a morir. Yo tengo poder sobre ellos porque ellos han pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, lo primero que hace es que le arrebata ese derecho a la muerte. Le arrebata el derecho que tenía sobre los seres humanos, pero no es para cualquier ser humano. Dice la Biblia, para todos aquellos que creen en él. Para todos los que creen en él, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas la dádiva del Señor Jesús más la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él le otorgó vida, es decir, y esa vida te cubre de la muerte, te cubre de la muerte eterna. Ya tú no tienes temor a la muerte. La Biblia dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Porque dice que él le quitó ese derecho sobre tu persona y mi persona. Hermano, nosotros no le tenemos temor a la muerte porque ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Porque él ya venció la muerte. Y él resucitó y le otorgó vida eterna a cada uno de nosotros. Es decir, él vino y tomó posesión primeramente de ese derecho que tenía la muerte sobre cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y él nos dio a nosotros la justificación a través de su muerte, porque ahora nosotros somos perdonados. Somos perdonados de todos nuestros pecados. Y resulta ser que ahora todo lo que se le mostró al pueblo de Israel tiene ahora un sentido y un significado. Aquí voy por una parte de doctrina. Hay iglesias que hablan sobre el intercambio, el reemplazo, la doctrina de reemplazo se llama así. Dios reemplazó a Israel y ahora escogió a los gentiles, a la gente que no es judía. Entonces ahora todo eso que estaba hablando Dios del Antiguo Testamento, eso ya no tiene nada que ver con nosotros porque nosotros estamos ahora en la gracia.
Y mi querido hermano, no es así. Se los voy a leer acá. Dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, Romanos 9, 3 al 5. Porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, y son israelitas, de los cuales son la adopción. Mire, los israelitas, no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del pueblo judío, que, que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son de la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo acá que lo que pasó con Abraham, Isaac y Jacob está vigente. En ellos está la promesa y el pueblo de Israel judío tiene esa promesa. Dios está estableciendo una promesa sobre el pueblo de Israel, sobre la nación de Israel y sobre ese lugar llamado Canaán, ese territorio. Ahora bien, él hace una aclaración más adelante. Dice en Romanos 9, 6 y 8, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es decir, aquí le está haciendo una aclaración, le está diciendo, no todo el que nace judío de padres israelitas es hijo de Dios, sino los que son nacidos de la promesa de Isaac. ¿Cuál es la promesa de Isaac? La promesa de Isaac fue la que se le dio a Abraham, la que le dijo, Abraham, yo voy a hacer una descendencia de ti. Y dice la Biblia que él creyó y le fue contada por justicia. Es decir, que ahora la salvación y ser parte de la familia de Dios tiene que ver con la promesa de la fe, cuando nosotros tenemos fe en lo que Él ha dicho acerca de cada uno de nosotros. Y cuando tú tienes fe y tenemos fe, y esa es la fe que nosotros predicamos, que la gente conozca a nuestro Salvador Jesucristo, las personas solamente por tener fe son hechas salvas, el Espíritu Santo llega a sus vidas y empiezan a formar parte del pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios se le dio una promesa. En el Antiguo Testamento se le dio la promesa a Moisés. Yo voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes. Y vemos como el apóstol Pablo lo dice, o el apóstol Pedro dice, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para publicar las alabanzas de nuestro Dios. Mi hermano y mi hermana, nosotros somos parte de la misma promesa que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob hasta el día de hoy. Y esa promesa es el establecimiento de un reino en esta tierra. Entonces Jesucristo llegó y está reuniendo en este cumplimiento de los tiempos a su gente, a sus escogidos. Él escogió de generación en generación. Hay personas que han dicho, yo te creo, Señor Jesús. Yo creo que tú moriste en la cruz. Yo creo que tú resucitaste. Creo que tú vas a regresar. Yo lo creo. Han pasado generaciones, ya 2000 años, más de 2000 años. Ya ha pasado generación tras generación y Dios ha rescatado a sus escogidos. Sus escogidos que van a ser parte de su reino.
Y entonces dice la Biblia que la primera vez que él llegó como el Cordero. Isaías 53, como Cordero fue llevado ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Él se entregó por nosotros como un Cordero, pero eso fue una victoria, porque Él pudo salvarnos a todo este remanente llamado su pueblo a través de ese sacrificio. Él ya agarró a sus escogidos y dijo, estos son los míos. Y usted forma parte de eso. Usted forma parte de ese grupo de personas que va a reinar con el Señor Jesucristo. Y voy hacia allá. La Biblia dice en el pasaje, voy a regresar al pasaje de Colosenses capítulo 1, dice, versículo 17, Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forma un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Escuchen bien. Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Es a través del sacrificio que él empieza a establecer orden en esta tierra, primeramente seleccionando a los suyos. Usted cuando va a poner orden en una casa, usted tiene que empezar por algo. Y lo primero que él comenzó a hacer fue empezar a atraer a los que son de él. Y esto es un misterio precioso, porque él le decía a los mismos discípulos, miren, todos ustedes fueron entregados por mi Padre, los que tú me diste, en la oración sacerdotal decía, los que tú me diste, ninguno se perdió, solamente el hombre de perdición para que la escritura se cumpliera. Quiere decir que Dios vino acá, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Él viene a establecer su reino y Él ya estaba estableciendo su reino en tu corazón y en mi corazón. Mi hermano, si tú estás acá un lunes, 8:03 de la noche, escuchando a un pastor explicar esto, y tienes deseos de crecer y servirle a tu Dios, es de seguro porque tú eres uno de sus escogidos. Porque hay algo en tu corazón que dice, yo quiero seguir bendiciendo a las personas, yo quiero seguir extendiendo el reino de mi Señor Jesús, yo quiero seguir haciendo algo para mi Señor. Y yo estoy intentando, mi hermano, humildemente, ponerte en contexto de de quién eres tú. Tú eres una escogida, tú eres un escogido. Tú formas parte del pueblo escogido de Dios. Y todas las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob son tuyas y son mías. Y todas las promesas dadas a David son tuyas y son mías. Y las promesas dadas a Moisés son tuyas y son mías. Porque somos parte del cuerpo del pueblo de Dios, que se llama Israel. El Israel espiritual. Pero un día lo espiritual con lo físico se va a unir. Y lo vamos a ver. Quisiera saltarme un poquito a Apocalipsis capítulo 20, para mostrarles un poquito el final de todo esto. Son muchos pasajes que nos pueden dar mucha luz. Dice aquí
Me permiten y leo el capítulo 19, versículo 11 en adelante. Dice así. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas siguen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. La gobernará con puño de hierro. El mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano, aquí está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vino como un cordero y estableció su reino en nuestras vidas. Pero ahora, de manera literal, el Señor Jesucristo va a regresar y va a venir a hacer guerra contra el anticristo. Disculpen que mencione cosas en las cuales no he profundizado en este pequeño espacio, pero él va a luchar contra el anticristo, va a luchar contra el falso profeta, y él va a venir con todo el ejército celestial, y ese ejército celestial, después me pueden hacer preguntas y yo puedo darle los pasajes bíblicos. Ese ejército celestial es usted y soy yo. Somos nosotros. Usted va a venir con el Señor Dios Todopoderoso a establecer su reino en esta tierra, ¿Y qué va a suceder? Todas las cosas, la Biblia dice que es necesario que todas las cosas se sujeten a Jesús. Cuando Él venga a establecer su reino acá, y lo vamos a ver en el libro de Ezequiel, Zacarías capítulo 14, habla que Él viene a hacer guerra y viene con todo el ejército celestial, y Él va a posar sus pies en el monte de los olivos, que es el mismo monte de donde salió. La Biblia dice que cuando Él ascendió, dice la Biblia que se pusieron dos ángeles alrededor de los discípulos y le dijeron: ¿qué están haciendo ustedes mirando hacia allá? Ese mismo Señor que ustedes ven irse de esa misma manera, va a regresar. Él va a regresar y va a poner sus pies en el monte de los olivos que está en Israel, con todos sus ejércitos. Pero le voy a hacer una pregunta. He hablado mucho, me gustaría que alguien me respondiera a esta. Está en el libro de los Hechos, es fácil. ¿Cuál fue? Jesucristo resucitó, estuvo 40 días con los discípulos. Y los discípulos ya sabían que ya se acercaba la hora de que Él ya no iba a estar con ellos, porque ya les había hablado sobre la venida del Espíritu Santo. Ellos le hacen una pregunta, una sola pregunta. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Le doy un chocolate? ¿Se lo envió por correo? No, bueno, cuando venga se lo doy. A la persona que me responda, ¿cuál fue la pregunta? O sea, imagínense, Jesucristo resucitó y Él ya estaba a punto de salir y tenían una oportunidad para hacerle la última pregunta y le hicieron esa pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron a Jesús antes de que Él ascendiera al cielo? Perdón, Jenis. Si no estoy mal, pastor, le preguntaron que cómo sería la próxima venida. Okay. Y el Señor le dijo que ni siquiera los ángeles, que eso era concerniente solamente al Padre. Ok. Está buena la respuesta, pero él dio unas palabras específicas. ¿Quién más? Jenny, tiene medio chocolate. Gracias. ¿Quién más puede decirme exactamente? Lo pueden buscar, ahí está.
¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Gracias, hermana Luisa Guzmán. Laurita, princesa, por favor, anotar los nombres de Jenny y de Luisa. Yo no sé si ellas son de acá de Medellín, pero si están acá, un tremendo chocolate bien sabroso para cada uno. Y dice acá la Biblia, restaurarás el reino de Dios. Imagínense, o sea, el pensamiento de los discípulos después de que Jesucristo resucitado estaba conversando con ellos por 40 días y les habló de cosas que iban a pasar porque ellos tenían una doctrina. La pregunta que ellos tenían al final era, ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? El reino de Israel en este tiempo. Porque ellos están esperando un reino. Y usted y yo tenemos que pensar en un reino. Jesucristo viene, mi hermano, y viene a reinar esta tierra. Y usted va a decir, pero ¿cómo así? Pero no nos vamos para el cielo. Aquí lo dice acá en el capítulo 20 de Apocalipsis. Ve además un ángel, versículo 1, que bajaba del cielo con la llave del abismo. Sujetó al dragón y aquella serpiente antigua que es del diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos, escuchen bien, vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Escuchen bien, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mi hermano, el Señor Jesucristo habló de esto y en Tesalonicenses se sabe. Y a la final trompetas. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces van a resucitar. Esta es la primera resurrección. ¿Quiénes van a resucitar primero? Los que murieron con Cristo. Y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Pero lo vamos a recibir. Es como lo recibimos y regresamos con Él. ¿Para qué? Para reinar en esta tierra. Y cuando esté Jesús reinando en esta tierra, Él va a regir las naciones con vara de hierro, fuertemente. ¿Cómo vamos? Luego de que esto sucede, hermano, y esto aparece acá, si nosotros vemos 1 Corintios, capítulo 15, a ver, capítulo 15, versículo 22, vamos a leer el 22. Capítulo 15, versículo 22, 23 y 24. Escuchen bien esto. Pues así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? Cuando venga el Señor Jesucristo y dice, cuando Él entregue el reino al Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte.
¿Cuánto tiempo va a gobernar Jesucristo en esta tierra con sus santos? El tiempo que sea necesario hasta que todos sus enemigos se sujeten. Todas las cosas se van a sujetar a Cristo. Toda rodilla se va a doblar delante de Jesús. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todo se va a doblegar delante de Él. Toda la creación se va a doblegar delante de Jesucristo. Y dice la Biblia que el último que va a ser vencido es la muerte. Y voy a ir cerrando acá, hermano, porque hay mucho que quisiera contarle. Pero cuando usted ve en el capítulo 21, la Nueva Jerusalén, usted se da cuenta de esto. Lo voy a decir resumido. Después de los 1000 años, dice la Biblia que Satanás va a ser desatado. Va a reunir a las naciones de la tierra que le han estado sirviendo a Jesús y a sus santos en todo el mundo. Y van a ir, y dice la Biblia que su número es como las arenas del mar. Usted puede leer el capítulo 20 y 21 de Apocalipsis. Y fueron hasta allá. Y la Biblia dice que descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Luego de ese evento, de esa guerra que va a ir en contra de los santos, del mismo Jesucristo estando en esta tierra, es que viene la segunda resurrección, la de los muertos que no murieron en Cristo. Y la Biblia dice en el capítulo 21 que se abrieron los libros de cada uno y la gente fue juzgada por lo que estaba en esos libros. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y es allí, dice acá, y es allí donde, por último, es vencida la muerte. Acá, capítulo 20, versículo 14. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. ¿Qué fue lo que se murió al final? La misma muerte. La muerte fue lanzada al infierno, al lago de fuego. Entonces, fíjense algo. Dice la Biblia, lo acabamos de leer en Romanos capítulo 15, que Él va a reinar hasta que todos sus enemigos puedan sujetarse a Él. Y el postrer, el último que va a ser vencido es la muerte. Y es ya después de los 1000 años, después de la destrucción de todos los impíos y después de que venga la segunda resurrección. El Señor Jesucristo dijo, unos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para muerte. Todas las personas van a resucitar. Hay cristianos que piensan que uno se va para que el alma es la que se va para el cielo. Y eso es falso, hermano. El cuerpo es el que va a gozar de la eternidad. Así como nosotros los cristianos vamos a gozar de un cuerpo glorificado como Cristo. Pero la gente que va a resucitar para muerte van a volver a revivir y van a sentir el dolor en sus cuerpos físicos, pero en el lago de fuego. Y es allí, cuando todas las cosas pasan, esta tierra pasa, y ahí sí viene el cielo que nosotros hablamos. Va a venir la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, va a establecerse acá, y Jesucristo le va a entregar todo el dominio al Padre, porque el Padre fue el que se lo entregó a Él. Y todos los que estamos en Jesús, por supuesto, estamos recibiendo la recompensa de Jesús. Él viene con su recompensa. Y Él viene a establecer el reino. Entonces, cuando quise colocar el tema, decía Jesús es el centro. Hermano, todo comenzó por Cristo. Todas las cosas fueron formadas por Jesús. Y todo va a sujetarse de nuevo a Jesús. Y cuando todo esto suceda, nosotros, juntamente con nuestro Padre Celestial, Jesucristo, el Espíritu Santo y todos los ángeles, vamos a estar en su reino,
ese reino que está en el tercer cielo va a descender. Yo no sé si, este es un tema del que no quiero entrar, pero sé que todas las cosas, este cielo va a pasar, esta tierra va a pasar y va a estar una nueva Jerusalén, donde el sol va a ser la luz de nuestro Señor, porque ahí no va a haber sol, donde va a haber calles de oro y mar de cristal. O sea, eso sí va a existir. Pero lo primero que va a suceder, hermano, es que todas las cosas se tienen que sujetar a Jesucristo, que es el centro. Gracias por acompañarme hasta el final, por lo menos, de esta parte de la historia. Y cada detalle de esta preciosa historia que nosotros tenemos es algo maravilloso. Usted y yo tenemos que profundizar en la palabra del Señor para entender que lo que nosotros estamos haciendo en esta tierra, este precioso ministerio que ustedes están llevando, tiene como fin la extensión, la expansión y el establecimiento del reino de Dios. Y cuando Él venga, le va a otorgar a cada quien según haya hecho. Ustedes, yo sé que muchos conocen la parábola de los talentos, pero hay una en Lucas que habla sobre la parábola de las minas. A algunos se les entregó a uno se les dio 2 minas, a otros 5 y a otro 1. El que no hizo nada tuvo pérdida. Pero a los otros la Biblia dice que se les entregó naciones, pueblos, para que pudieran gobernar. Cuando la Biblia dice que nosotros vamos a heredar la tierra, que nuestra herencia es la tierra, es literalmente así, hermano. Él viene y te va a dar una corona. Y nosotros somos cristianos que romantizamos. Hacemos muy romántico, es la palabra. Hacemos muy románticas las cosas. No, cuando yo esté en el cielo, yo voy a tener mi corona bonita y yo voy a ver en el espejo celestial y voy a estar allí y mi corona va a ser más grande que aquella. Y, hermano, una corona no es eso. Una corona representa autoridad. Cuando el Señor te da autoridad a ti, te va a dar una corona, pero esa corona representa que te va a dar autoridad sobre naciones y pueblos. Los discípulos le preguntaron a Jesús, nosotros hemos dejado todo por ti, ¿qué vamos a obtener? Y él les dijo claramente, ustedes, al final de los tiempos, en el juicio final, se van a sentar sobre 12 tronos y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Usted y yo, mi hermano, somos reyes y sacerdotes. No es algo metafórico, es algo literal. Dios está formándonos para su venida, para que cuando Él venga, tú estés listo para juzgar a las naciones. Por eso te está haciendo semejante a Jesús. Vamos al camino de parecernos a Jesús, en nuestro carácter, en nuestra obediencia. Pero necesitamos entender cuál ha sido el plan de Dios desde el principio y cuál va a ser el plan de Dios hasta el final. Y cuál es nuestra parte en ese plan. Así que tus dones, tu llamado y tu ministerio, cuando tú eres obediente, tú estás siendo parte de este plan del Señor. Y Él va a regresar y va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Bueno, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.